Buenas tardes y bueno, bienvenidos a un capítulo nuevo de ¿Qué estás observando? Hoy, bueno, tenemos dos invitados, uno ya conocido en el canal, que ya conversamos anteriormente con él en otro episodio, y hoy tenemos un invitado nuevo, el caso del profesor Marcelo Zanetine, que es politólogo, especialista en relaciones internacionales, profesor universitario y miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político. Y, como mencionaba, el profesor Adriano Spedaletti, que es profesor titular de Derecho Público Argentino y de la Integración y profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Mendoza. Eh, la casualidad que hayamos traído estos invitados el día de hoy para el podcast, porque la idea precisamente es conversar un poco de un tema que yo creo que está en boca de todos, ¿no? Que es el conflicto actualmente que hay aquí en Europa entre Ucrania y Rusia, y que vale la pena yo creo que hacer un análisis un poco más certero del asunto, porque ha salido muchísima información al respecto y creo que hay mucha desinformación, y sobre todo mucho amarillismo con respecto a la situación que vale la pena ser aclarado un poco y dar a entender, yo creo que al público en general, yo diría que una aproximación un poco más profesional, un poco más certera a la situación de lo que está pasando, ¿no? A mí me gustaría, bueno, comenzar haciendo una simple pregunta, es esbozar un poco el contexto de lo que está sucediendo actualmente en Ucrania. Realmente, ¿qué es lo que pasa? Es un asunto, una situación que es espontánea, que acaba de suceder, es algo que viene de mucho más atrás, o simplemente es una cuestión de simplemente un capricho, por ejemplo, de Putin, es una respuesta de Ucrania, de Zelensky. ¿Qué es realmente lo que está pasando? ¿Cuál es el contexto en el cual se desarrollan los hechos actualmente? Bien, gracias Leo, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y las reflexiones que hagamos. Quiero señalar puntualmente antes de hacerlas que lo digo con un profundo respeto por lo que está viviendo la gente de Ucrania, por las imágenes que vemos por la televisión y por las coberturas de periodistas de guerra que están ahí en el teatro de operaciones, digámoslo así. Es verdaderamente terrorífico. Y a diferencia de uno que opina sobre esto en un escritorio y tranquilo, viviendo en un país que no está en guerra, es muy diferente. Así es que por eso lo digo con todo respeto por lo que están atravesando. Dicho esto, me parece a mí que claramente no hay nada de espontáneo acá ni caprichoso por parte del presidente Putin. Porque si bien podemos encontrar antecedentes lejanos, vamos a ir a un antecedente más cercano que es el año 2014 puntualmente, que es cuando, habiendo un presidente en Ucrania prorruso, que no obstante, en el marco de ciertas presiones desde el punto de vista político para acercarse más a Occidente y a la Unión Europea en particular, y en un contexto donde incluso algunos dirigentes también habían planteado la posibilidad de ingresar a la OTAN, se da una situación de profundo descontento por parte de la población que en el occidente de Ucrania es mayoritariamente pro-occidental, pro-europea, y generan una revuelta que es fuertemente reprimida por parte del gobierno, pero finalmente ese gobierno cae y el presidente huye a Rusia y logran imponer un presidente más pro-occidental con las ideas estas de acercarse a la Unión Europea. No tanto a la OTAN, pero sí más específicamente a la Unión Europea. Europea. En este contexto es que Putin plantea que si Ucrania llegase a formar parte de la Unión Europea y posteriormente o simultáneamente también el ingreso a la OTAN, cosas que son procesos sumamente complejos, son procesos largos, no es que de un día para otro se puede ingresar a ambas organizaciones. Pero frente a esto, claramente Putin reacciona tomando Crimea, la península de Crimea, que es algo que uno debe comprenderlo teniendo en cuenta, no porque uno va a justificar, sino tratando de comprender cómo se razona en
términos de política internacional y en términos estratégicos, teniendo en cuenta que ahí en la península de Crimea está la base de Sebastopol. Después Adriano se va a extender un poco más, pero es donde están la flota de Rusia, que es sumamente importante, teniendo en cuenta que el Mar del Norte está mayormente el año mayormente congelado, de modo que es la salida que tienen por el Mediterráneo y hacia mar abierto. Entonces, si Ucrania llegaba a formar parte de la OTAN, claramente esa base la iba a perder. Es decir, que estamos hablando de una cuestión que tiene, en términos de lo que se llama en política internacional, de espacio vital. De modo que era impensable que Rusia admitiera una cosa así. De modo que anexiona la península de Crimea a Rusia. Hay que tener en cuenta que allí vive gran parte de los ucranianos, tienen, no solo que hablan ruso, sino que también tienen una gran propensión a considerar a Rusia como su madre patria, más que la propia Ucrania. De modo que con esta anexión, claramente en ese momento Occidente no reacciona, excepto con algunas medidas económicas, pero que no tuvieron mayores efectos. Pero al mismo tiempo, y con esto ya redondeamos esto como para poner en contexto la situación actual de guerra, también se producen revueltas en el este de Europa, que es una región que se llama Donbass, pero ahí hay dos provincias particularmente importantes, que son las que están hoy también en esta situación de conflicto, que son Lugansk y Donetsk, exactamente. La población también ahí es ruso parlante y también tienen una gran propensión a una relación histórica con Rusia. De modo que, y allí declaran estas dos provincias la independencia, y a partir de allí entonces ya se genera un conflicto armado, ya hay una guerra, es decir, que esa zona está en guerra desde hace 8 años, el ejército ucraniano con las milicias que hay formadas ahí en estas dos provincias. Este es el contexto y el antecedente más cercano que va a dar lugar a la guerra actual. Claro. Claro, evidentemente es un contexto que viene era como imaginarse, que viene de atrás, que no es algo que sucede recientemente, que no es que de la noche a la mañana Putin decide primero declarar como dice, la independencia de Lugansk y de Donetsk, y sobre todo después pasar a la invasión como tal a Ucrania. Ahora, mi pregunta es la siguiente, si quieres, Adriano, me respondes un poco a eso. Las acciones de Putin, evidentemente, y sobre todo, de hecho, esto acaba de suceder hace, yo diría que 1 hora, han cambiado el objetivo radicalmente. En un principio era, cuando se da el comienzo de la invasión, de que era justamente la independencia de estas dos zonas. Después era el cambio de gobierno de Zelensky. Hoy sale diciendo de que mientras hay un referéndum y le permiten quedarse con Crimea, él cesa el fuego. Pero por un lado está eso y por otro lado van las acciones, porque han tratado de abrir 2 veces corredores humanitarios y se le noticia de un periodista ucraniano hace relativamente poco de que el corredor humanitario estaba lleno de minas antipersonas. Entonces, ¿cómo interpretar estas acciones? O sea, porque evidentemente por un lado dices algo, por el otro lado estás amenazando incluso con bombas nucleares y a otros países que no forman parte de la OTAN. Entonces, ¿cómo manejar una situación tan, de parte sobre todo occidente, tan crítica y que sobre todo evidentemente no... A ver, yo en lo personal no creo que tenga una solución fácil y que las sanciones no van a terminar de pararlo. Más bien, yo creo que están o sea, cercando un lobo que es capaz de hacer cualquier locura en cualquier momento. Y esa yo creo que es una de las preocupaciones más grandes. Primero también saludar y agradecer la invitación, Leo, y complementando lo que dijo Marcelo, haciendo este análisis con el mayor respeto posible por el sufrimiento que genera toda guerra. Retomando entonces lo que comentaba, lo cual considero que es acertado, el análisis que se produce anteriormente a que se desatara el conflicto que estamos viviendo hoy en día, realmente pocos se atrevían a presumir o pocos se atrevían a vislumbrar que los movimientos de Putin iban a ser los que se están produciendo hoy en día. Generalmente los analistas consideran que habían 2 opciones, y gente de mucha experiencia. Una era
mostrar músculo, es decir, la muestra de Putin de su fuerza, los efectos de posteriormente negociar, una amenaza velada a los fines de advertir a Ucrania que existía una posibilidad de un movimiento y eso luego llevarlo a la negociación. Por eso tenía esa cantidad de tropas dispuestas en las fronteras. Y existía una segunda posibilidad, que también era una alternativa de Putin, que era atacar a las regiones del Donbass, que era Lugansk y Donetsk. Pues bien, yo creo que la mayoría de Occidente, por lo menos, se vio sorprendido con el nivel de virulencia de las operaciones que ha tenido el ejército de la Federación Rusa, porque no solamente no atacó estas regiones que eran lo que una de las hipótesis podía decir que se podía producir, sino que invade toda Ucrania, invade por el norte a través de Bielorrusia, invade a través de la región de Donbass y por el Mar Negro en el sur, con la importancia de la península de Crimea, que posteriormente haré un comentario tomando lo que dijo Marcelo, haciendo una especie de operación de pinza o de tenaza, dejando solamente liberado la zona oeste de Ucrania por donde la gente puede escapar, que es lo que vemos hoy, hacia los países limítrofes como Rumania, un poquito más hacia el noroeste a Polonia. En definitiva, sorprendió al mundo esta operación que ha realizado, esta invasión. Eso desde el punto de vista de la dimensión militar. Pero sí me gustaría también recoger el guante de los comentarios que has hecho y analizar un poquito la dimensión del derecho internacional de lo que estamos viendo hoy, y tomando un poquito también el contexto que comentó Marcelo, porque la historia también nos da algunas pistas en cuanto a derecho internacional. Independientemente de que consideremos, desde el punto de vista jurídico, que puede existir una relación histórica entre lo que es Kiev y Moscú, de hecho, es un vínculo de muchos años entre los pueblos, es un vínculo fundacional de Moscú que viene de Ucrania hacia Rusia en lo que tiene que ver con la fundación de Moscú. Es un vínculo cultural, es un vínculo histórico, no hay ninguna duda. Es un vínculo hasta de sangre, familias cruzadas entre rusos y ucranianos, no hay ninguna duda. Ahora bien, ¿esto es un título jurídico para esgrimir y justificar una agresión bélica? No. Segundo punto, desde el punto de vista del derecho internacional. La nostalgia de la reconstrucción de la gran Rusia o la madre Rusia, porque no estamos en la cabeza de Putin, o la nostalgia de la reconstrucción de las ex repúblicas socialistas soviéticas. ¿Justifica la agresión? No. ¿Existe algún otro título jurídico que pueda esgrimir la Federación Rusa? Yo diría, desde el punto de vista teórico, absolutamente no, pero lo que hizo Putin con la declaración de la supuesta independencia de las regiones del Donbass era autodarse una razón para la agresión bélica. En el reconocimiento de los estados, y los demás estados no lo reconocen, en realidad estamos ante una virtualidad. Es decir, solamente reconocido por aquel quien va a generar la agresión, sobre texto de este término tan complejo que utilizó, que hay que tener tanto cuidado, que fue de genocidio al pueblo, entre comillas, ruso parlante, el término de la desnazificación, una cosa novedosa que pone en juego, cuando el propio Zelensky es de origen judío, también es algo difícil de entender, pero son los argumentos que él utiliza para justificar el uso de la fuerza que, como bien sabemos, para la solución de conflictos sería la última instancia y podríamos decir que fue apresurado y desmedido. Esto desde el punto de vista del derecho internacional, pero utiliza también, y acá sí retomo lo que decía Marcelo de Crimea, esta cuestión siempre de trasfondo de la autodeterminación de los pueblos, es decir, como ahí hay gente que se considera Rusia, que es lo mismo que utilizó lo mismo que utilizó en Crimea, ellos deben autodeterminarse y elegir su propio destino,
y su destino es la Federación Rusa. ¿Todo esto justifica el ataque? No lo justifica. Es decir, sigo descartando, desde el punto de vista del derecho internacional, las opciones que podemos tener en la mesa. Y por otra parte, el principio jurídico de la integridad territorial está por encima de todo esto que estamos hablando. Con lo cual, un país independiente y soberano, a pesar de todo lo que hemos charlado del contexto de la historia, está siendo atacado por un agresor, está siendo invadido por un Estado agresor. Esto desde el punto de vista exclusivo del derecho, independientemente si nos gusta o no una postura o la. Ahora bien, hay otra dimensión, Leo, que quería traer a debate, que es una dimensión que va más allá de lo terrorífico que se está viviendo con la guerra. Y quería proponerla en la charla. Que es una dimensión que tiene que ver cómo se entiende la forma de ejercer el poder. Porque dentro del mundo, y vemos desde la política cómo se opina respecto a este conflicto, vemos que hay posturas más duras para rechazar lo que se está generando, y hay posturas que no son tan duras, y hay posturas que apoyan a otro sector, como puede ser el de la Federación Rusa. Porque en el fondo lo que se está debatiendo es cómo se entiende el ejercicio del poder. Hay una forma de ejercicio de poder que está en crisis desde hace varios años, te diría pre-COVID, que son las democracias y los sistemas republicanos liberales. De hecho, en Latinoamérica hay un movimiento de reformas constitucionales que tiene que ver con que este sistema está en crisis. La forma de entender las democracias liberales y sobre todo este término, las repúblicas. Porque el término república implica división de poderes, independencia de poderes, control de poderes, publicidad de los actos, libertad de expresión. Y justamente lo que viene del lado del invasor es autoritarismo, es fuerte dependencia por parte de los otros poderes. Te diría que soy diplomático diciendo dependencia. Prácticamente inexistencia de división de poderes. Fuerte intervención en la economía por parte del Estado y nula libertad de expresión. Hemos visto en Rusia cómo aquellas personas que desean manifestarse en contra de la guerra son inmediatamente detenidas. Con lo cual, y esto es lo que quería expresar como esta dimensión de análisis que creo que es muy interesante, son formas de entender el ejercicio del poder que están en la mesa, que están en pugna, que están en lucha por algo que lo comentamos con Marcelo más temprano en una charla informal. Porque Putin, a pesar de su crueldad, es una persona preparada. No somos psiquiatras para meternos en su cabeza, pero no podemos desconocer de que es una persona preparada. Y esto viene preparado desde hace tiempo, y en esa preparación hay un factor importante, que es la crisis de Occidente de las democracias liberales y crisis de liderazgos. No hay liderazgos fuertes en Occidente, y todas estas lecturas las hizo el líder de Rusia. Entonces, esta dimensión me parece interesante de analizar también. Sí. O sea, una cosa, justamente estaba pensando justamente relacionado con eso, es que yo creo que a raíz de esa crisis que ha habido, que es clara, la crisis de cómo se analiza el poder en Occidente, y que viene totalmente antes de la pandemia, y que se vio, yo creo que reflejado en la pandemia, esa crisis que había. Yo sí creo que a raíz de lo que hace Putin, se había un proceso de integración. O sea, un proceso donde si nos hicieron cuenta, hay una amenaza, tenemos que unirnos porque está en riesgo la civilización como la conocemos, porque no sabemos qué va a ser. Al punto de que, en el caso de Ucrania, directamente, Zelensky se convierte en una figura que le da más sentido de pertenencia al nacionalismo ucraniano, que yo creo que se termina incluso de integrar más como país, y que gana más protagonismo, porque no sé cuál fue el porcentaje con el que ganó las elecciones, pero sé que no era de los presidentes más apoyados. Y que a raíz de eso, justamente, de lo que hace Putin, les permite integrarse incluso a la Unión Europea. A la Unión Europea, que han tenido millones de problemas en distintos ámbitos, todos entre comillas, se unen hacia un objetivo en concreto, que en este caso era poner las sanciones a Rusia, y que le ha permitido, entre comillas, volver a integrarse y comprender de la importancia que es de tener la Unión Europea por detrás.
la importancia de mantener, y que justamente estamos, hay autoritarismo, no queremos que nos vuelva a pasar lo que nos pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque vamos a estar claros, esto es una pregunta que también quiere hacer, estamos muy, o sea, una pequeña chispa en algo desencadena un conflicto muchísimo más grande del que yo creo que podemos, el que se puede prever, o sea, porque estamos, o sea, Ucrania está al lado de Polonia. Polonia es parte de la OTAN y se sabe que si la OTAN se mete, no sabemos los cálculos de daños que se puede ocasionar. Y que yo creo que precisamente es eso, desde la unificación de la interpretación de cómo se ve el poder en Occidente, cómo la ve Rusia, cuál es la manera, efectivamente las sanciones o lo que está llevando a cabo Occidente para tratar de mantener o preservar lo que existe, ¿funciona o no va a funcionar a largo plazo? O estamos viendo que es inminente que la OTAN vaya a tener que intervenir, o simplemente se dará Ucrania por perdido en algún momento, que punto aparte, yo también creo que Putin tampoco previó que le fuera tan complicado tomar Ucrania. Yo creo que se le complicó más lo que en primer cálculo él tenía. ¿Cómo ven eso? O sea, ¿creen que, que las sanciones son suficientes, de que en verdad a largo plazo va a tener que intervenir la OTAN, de que simplemente las sanciones van a parar a Putin en algún punto, o simplemente estamos cerca de un conflicto que puede llegar a escalar a más? ¿Cuál es su opinión? Pienso que una intervención de la OTAN es posible, pero poco probable, teniendo en cuenta que tuvo oportunidad de involucrarse cuando el presidente de Ucrania, Zelensky, solicitó la creación de una zona de exclusión aérea, y la OTAN se opuso. Ahora, ¿por qué se opuso? Porque de crearla obliga a ser activos, y ser activos implica que si un avión ruso viola el espacio aéreo de Ucrania, debe ser derribado, con lo cual ya entraríamos en un conflicto en el cual las potencias, en este caso particularmente de Rusia y Estados Unidos, que son potencias con armamento nuclear, además de las otras, pero principalmente estas dos, ya entraríamos en un conflicto que sí podría escalar a un nivel impensable. Incluso ahora mismo no sabemos cuáles van a ser las derivas de la guerra. Pero claramente nadie quiere la guerra, nadie quiere la tercera guerra mundial, aunque deberíamos poner entre comillas, excepto Rusia o excepto Putin. Porque hay que ver hasta qué punto podemos hablar, o como decía antes Adriano, no podemos estar en la cabeza de Putin y solamente podemos razonar en función de antecedentes y en función de acciones que se están tomando ahora. Pero claramente ya lo ha dicho el mismo Putin, que un conflicto con armamento nuclear no habrá ganadores. Y eso lo saben todos quienes toman decisiones de esta naturaleza. Hay conversaciones entre Rusia, la OTAN, la Unión Europea, China, sin dudas que hay conversaciones. Putin ha señalado claramente que tiene 4 objetivos, que es la desnazificación, o dicho en otros términos, cambiar el régimen político y el gobierno de Ucrania, la desmilitarización, es decir, no solo que Ucrania no tenga fuerzas armadas, sino que anular cualquier posibilidad de instalación de bases de la OTAN en Ucrania, el reconocimiento de Ucrania, digamos, como parte ya de Rusia, es decir, ya una región de Rusia, y el reconocimiento también de las dos regiones del este, Donetsk y Lugansk, que también han declarado su independencia. Esos 4 objetivos, hasta el momento, el presidente Putin muestra absoluta inflexibilidad para negociarlos. Y ha dicho claramente, lo ha reiterado incluso, que o los obtiene a través de las negociaciones o los obtiene a través de la guerra. Sin dudas, ha tenido ya las decisiones que ha tomado el presidente en función de cómo ha ido evolucionando la guerra. Como bien vos decías, Leo, en principio no se resolvió en pocas horas como habían previsto originalmente.
aunque ahora, conforme lo que algunos analistas militares están señalando, el ejército ruso estaría demorando el asalto final a la capital, no solo porque hay una gran resistencia, sino porque también estarían apelando a la estrategia del cansancio. En algún momento, a medida que van a ir bombardeando la infraestructura básica de Ucrania, van a quedarse sin luz, sin agua, con lo cual va a ser muy difícil seguir peleando en esas condiciones. De modo que en este momento es esperable que también Rusia probablemente esté regulando ese asalto final, que bien lo podría hacer, no solo porque sabe que la OTAN no se va a involucrar, sino porque sabe que en algún momento las propias fuerzas de resistencia, tanto militares como civiles, en algún momento van a tener afectada su capacidad de continuar la guerra. Dicho esto, quisiera aportar dos opiniones autorizadas de dos personas, en un caso de un economista como Jeffrey Sachs, que es un economista muy reconocido en Estados Unidos y en el mundo, y otra opinión de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado en la época de cuando era Nixon presidente, y que fue quien rompió aquella alianza que había por entonces, en la década del 70, entre la Unión Soviética y China, cuando a través de lo que se conoció como la diplomacia del ping-pong, se rompió esa bipolaridad que había entre China y Rusia, y Estados Unidos y China comenzaron un proceso de relaciones diplomáticas que ha hecho que sea un referente de consulta importante, si bien hoy es un hombre que ya debe orillar los 99 años, Henry Kissinger escribió en el año 2014, a raíz del conflicto que ya se dio con la toma de Crimea y demás, señaló, que es lo mismo que señala ahora Jeffrey Sachs, que Ucrania debía ser un país neutral. Era altamente peligroso y riesgoso que Ucrania se incorporara a la Unión Europea y con más razón a la OTAN. Esto es algo que viene, y ya para ir redondeando la idea y dejarle paso también a ustedes, algo que ya venía diciendo Putin no desde incluso desde el problema que se da en el año 2014, sino antes, cuando la OTAN inicia ese proceso de acercamiento de países que habían formado parte de la Unión Soviética, como fueron los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y países que habían formado parte de la esfera de influencia de la Unión Soviética, como el caso de Rumania, de Polonia, en este caso la República Checa, que por entonces era Checoslovaquia, etc. Y ya lo venía reclamando. Si uno trata de ser lo más objetivo posible, es muy razonable todo esto que venía planteando Putin, porque uno siempre pone, y lo ha dicho, hay entrevistas que se le han hecho a Putin en muchas oportunidades, él decía, ¿qué pensaría Estados Unidos si en la frontera con Canadá o en la frontera con México nosotros tuviésemos vínculos con estos países e instalando también nuestros propios ejércitos? No podría darse esa situación. Bueno, esto lo viene planteando desde hace mucho tiempo, y yo coincido plenamente con estos argumentos que planteó en su momento Kissinger y los reiteró ahora, hace poco tiempo, Jeffrey Sachs. Me parece que ha sido un gran error de la dirigencia de Ucrania, tanto quienes querían enfatizar el vínculo con Rusia como de aquellos que querían orientarse abiertamente hacia Europa, y no solamente hacia Europa, sino directamente formar parte de la Unión Europea, porque hay que tener en cuenta que Europa lo forman 51 países, creo que son, y sin embargo la Unión Europea hoy son 27, es decir, no todos los países de Europa forman parte de la Unión Europea, no todos los países de Europa forman parte de la OTAN. Finlandia, Suecia no forman parte de la OTAN, Austria, Suiza tampoco, de modo que no era un reclamo descabellado que planteaban para que Ucrania estuviera en ese estatus
país neutral. De modo, y con esto cierro esta intervención de ahora, esto se veía venir. Si bien es cierto, coincido plenamente con lo que dijo Adriano, ningún especialista, incluso ningún analista de los más probados y demás, pudo realmente prever que iba a haber una invasión de este tipo, pero sí uno se podía prever que Putin iba a ir creciendo en sus demandas, y esas demandas no fueron escuchadas, no se lo ha tomado en serio a Putin. Y le quería agregar Ujú. a tu comentario de la operación militar específicamente. Ujú. Hay dos lecturas. Una lectura es que realmente no previeron la resistencia heroica del pueblo ucraniano, que está ejerciendo esta especie de guerra de guerrillas, lo cual siempre dificulta tiempo este tipo de operaciones militares. Porque además, en estas circunstancias surgen algunos espíritus heroicos que alimentan la moral de la resistencia. Y eso, en la cuestión militar, es muy importante. Ahora bien, existe otra posibilidad, que la guerra de mediana intensidad que está planteando Rusia haya estado planificada, porque perfectamente podrían apretar el acelerador. Es decir, una guerra de mediana intensidad puede traducirse en una lectura de que escalonadamente cada vez le va a dar más fuerza en la mesa de negociación, porque los daños son graduales, cada vez más duros, y en la mesa va a tener cada vez más fuerza en su postura. Como dice Marcelo, son 4 puntos inflexibles. Y ojo que después pueden ser 5 o 6 si toma Kiev. Es decir, esto puede ser peor. Esto puede ser peor. Y por ahora no vemos una reacción por parte de la OTAN, que tampoco queremos hacer una lectura imprudente del porqué de las cosas. Pero también Occidente tiene que ser prudente en los movimientos, porque el desastre puede ser muy grande. Y desde el punto de vista del derecho, Ucrania no es parte de la OTAN, por lo tanto, desde el punto de vista legal, no tiene por qué intervenir la OTAN en el conflicto, lo cual también sería un antecedente si interviniera, si el conflicto se queda en Ucrania, si el conflicto pasa a Polonia, ya estamos hablando de otra cosa, pero hagamos la lectura de lo de hoy. Si el conflicto está en Ucrania desde el punto de vista estrictamente técnico, legal, la OTAN no tiene por qué meterse. Claro. Es decir, que si interviniera ya estamos hablando de otro tipo de argumento. Y luego tenemos el tema de las plantas de energía nuclear, que Ucrania tiene muchas plantas de energía nuclear que están en riesgo. La primera fue Chernobyl, donde Rusia toma el control de Chernobyl, y afortunadamente también existieron alarmas de que podía haber un gran problema. Afortunadamente, por lo menos hasta hoy, no lo hubo, pero ahora cada vez vemos noticias de que estamos siempre al límite con los bombardeos de un riesgo nuclear. Entonces, existen pautas, ¿no? O sea, tenemos elementos para ver si puede haber una reacción en cadena. Puede haberla, es impredecible. De hecho, Leo, que esto escapa a todo analista. Cuando se inicia la guerra, cualquier circunstancia o consecuencia puede generar 100 consecuencias más. Claro. Desde el punto de vista bélico. Y te voy a decir más. Desde el punto de vista de hacer una lectura a futuro, hay algo en lo cual soy pesimista, desde el punto de vista social y cultural. Por la siguiente razón. Un conflicto de esta magnitud, mucho más grande de lo que posiblemente pudiera haber sido, sin una invasión total de un Estado por otro Estado, genera, además de las atrocidades que vemos, el alimento de un espíritu de un pueblo, que es el pueblo ucraniano. Es decir, las naciones se forman con un relato, con una historia de héroes. En lo que uno puede llegar a ser pesimista, es que esto va a ser un mito fundacional, una refundación del mito de la nación ucraniana. Es decir, que las historias que se están viviendo hoy van a alimentar esto. Por lo tanto, aquellas relaciones de hermandad se van a ver gravemente afectadas, porque
esto no va a poder olvidarse rápidamente, así dure una semana más o dure 10 años, por lo que se vive. Y con un elemento que es muy importante, que es la tecnología. Hoy se ve segundo a segundo lo que pasa. Con un móvil, un celular, se puede transmitir al mundo lo que está pasando. Entonces, esto genera una rápida reacción de rechazo por parte de la ciudadanía, de prácticamente la totalidad del globo. Y va a tener esa potencial consecuencia negativa, que este rechazo de lo que uno ve, de lo que uno escucha, independientemente de la fuente, si es falso, si no es falso, porque hoy en día, de acuerdo a la ideología, nos van a decir quién es bueno y quién es malo. Bueno, saquemos eso de lado, pero hay cuestiones que son objetivas, que es la guerra. Y la guerra va a traer esto, este posible riesgo, que es este enfrentamiento que difícilmente puede ser curado en el corto plazo. Entonces, eso es un aspecto muy malo que vamos a tener también. Quería también hacer ese comentario. Sí, yo quería justamente profundizar en el aspecto justamente cultural y yo diría que étnico también, ¿no? Porque para empezar se ha visto, sobre todo, poniendo ya desde el punto de vista ruso como tal, de que evidentemente no ha sido lo mismo, sobre todo para el ejército, tener que entrar en Ucrania y enfrentar a los ucranianos que, por ejemplo, por poner un ejemplo, que se me puede venir en la cabeza la guerra con Afganistán, porque estamos hablando que están atacando gente que étnicamente son lo mismo y que efectivamente ha pasado que muchos han dicho, mira, prefiero no actuar porque es que son igual que yo, no quiero estar atacando gente que se parezca a mí. Y que yo creo que a la larga, evidentemente, eso va a desquebrajar mucho, más aún las relaciones y los vínculos que hay entre ucranianos y rusos. Porque, como mencionaba antes, como bien mencionaste tú, Adriano, se ha creado justamente a raíz de este nuevo mito, que será Zelensky, será quien sea, que la sociedad ucraniana se unió más. Se creó más ese sentido de pertenencia ucraniana que a lo mejor no existía hasta la invasión de Rusia y que a la larga se verá, porque una pregunta que yo me he hecho mucho tiempo, pongamos el supuesto de que Putin toma Kiev, toma Ucrania y pone un presidente a su medida, ¿verdad? Para controlar. ¿Los ucranianos se van a dejar eso? ¿O van a haber revueltas, como pasó en el 2013, 2014, de que van a volver a tratar de sacarlo porque no van a aguantar un presidente prorruso? Y más después de lo que pasó. Y que eso se ha visto, sobre todo, por ejemplo, a lo largo de la historia, con mitos y relatos, a lo largo, sobre todo, de ideologías que han quedado muy marcadas. El caso de Polonia. Polonia, el primer país que brinda ayuda a Ucrania es justamente ellos, porque sabe lo que se vivió con la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial y yo creo que no están dispuestos ni siquiera a acercarse ni imaginarse lo que pasaron otra vez. Y que a la larga, evidentemente, yo creo que eso no va a facilitar nunca más las relaciones y sobre todo va a repercutir de aquí en adelante. A ver cómo... Sí, déjame hacerte un complemento. Retomando el 2014, que es una fecha clave. Cuando se produce el Euromaidán, las revueltas en Kiev, lo que también estaba en juego era una forma de entender cómo se quería vivir. Y supongamos, dejemos afuera el Donbass, pero el resto de Ucrania quería vivir como las democracias liberales occidentales. Claro. Es decir, la pertenencia a la Unión Europea significaba una forma de entender la vida, una forma de entender el criterio que es la libertad, una forma de entender la libertad en la opinión, es decir, una serie de características, como lo dije anteriormente para complementarlo, de entender el ejercicio del poder y la forma de vida. Uh-huh. Ahora, geoestratégicamente, Putin no toleraría eso. Es decir, hay una explicación desde el punto de vista de la Federación Rusa en la geoestrategia. Eso es indiscutible. Ahora, en el fondo, el Euromaidán significó una forma de cómo los ucranianos querían vivir. Y bien lo dijiste vos, porque sus padres y sus abuelos vivieron con otro yugo que era la dependencia, el autoritarismo, a otro sistema de alguien que les imponía algo. Entonces, y esto no quiero decir quiénes son buenos y malos, pero sí es lo que se expresó en las calles. Y eso no pudo ser tolerado por la madre Rusia y comienza a tomar medidas. Ahora bien, es cierto lo que dice Marcelo, que ya hablar de OTAN es otra cosa. Unión Europea es una cosa, OTAN es otra cosa y tiene que ver con consecuencias potenciales militares. Son dos temas distintos, pero esto del mito
fundacional esto de el héroe que se transformó el presidente ucraniano Zelensky, esto de que, comentario que me parece muy útil, que un comediante se transformó en un gran líder por lo que estamos viviendo, y en el mundo occidental hay tantos presidentes malos comediantes, leí por ahí en alguna de las tantas notas que uno lee, que en definitiva la vida te va dando lecciones. Resulta que este hombre se transformó en un líder, se transformó en un héroe, y es el símbolo de la resistencia. Por eso digo, guarda, que esto va a generar desde el punto de vista cultural una mayor efervescencia de pertenecer a los valores de Occidente. Entonces, todo esto también me parece muy importante en la lectura del conflicto. Claro. Sí, Leo, si me permitís Sí, sí, sí. hacer también algún aporte. Ujú. Muy interesante lo que dicen ustedes dos respecto de esta dimensión cultural, de las consecuencias del punto de vista cultural. Coincido plenamente con lo que ustedes dicen. Van a haber consecuencias inmediatas y consecuencias mediatas también. Yo creo que una herida así difícilmente pueda curarse aún en el largo plazo, por lo que estamos viendo. Y esto es como prácticamente como si nosotros estuviéramos en guerra con Uruguay, algo impensable, algo impensable. Pero también es cierto que eh, coincido que hay dos posturas muy, muy claras sobre, como dice Adriano, sobre qué valores, en qué valores apoyarse, sobre cómo quieren vivir los ucranianos. Ahora, hay también un aspecto, y en esto vamos a encontrar enormes consecuencias, pero también están las otras que tienen que ver con aquellas vinculadas del punto de vista global, como parte del sistema Claro. internacional, como un orden nuevo que vamos a ver cómo va a terminar gestándose y cómo va a gestionarse, porque después de lo que fue la culminación de la Guerra Fría y ese sistema bipolar en el que vivimos antes, y en eso que algunos especialistas llamaron el equilibrio del terror, creo que fue Raymond Aron que había hecho referencia a ese concepto, hubo lo que podríamos decir la Pax americana, es decir, el orden americano, que fue esa unilateralidad que duró aproximadamente 20 años, entre 1991 y 2011, con ya del desmembramiento de lo que fue la Unión Soviética y la emergencia de China ya venía consolidándose en forma creciente, pero ya a partir del 2011 y en esta última década, en donde hemos podido ver, donde ya hay esa confrontación en estos dos grandes polos, como son Estados Unidos y China, del punto de vista tecnológico, del punto de vista comercial, financiero, en menor medida militar, porque Estados Unidos sigue siendo una superpotencia militar en todos los aspectos. Si bien Rusia sigue siendo una superpotencia militar en términos de armamento nuclear, pero en otros aspectos no, respecto de Estados Unidos. Pero en este contexto vemos que las consecuencias que van a derivarse de este conflicto, además, como señalaban ustedes, respecto de Ucrania, en esa nueva refundación nacional de Ucrania, vamos a ver también cómo se van a reconfigurar este nuevo escenario en donde Rusia, después de lo que significó la disolución de la Unión Soviética y los muchos años en que Rusia no ha contado en este gran tablero de decisiones, en el tablero mundial, ya Rusia ahora ha vuelto a poner los pies dentro del plato, en donde acá habrán negociaciones y vamos a ver una especie de triarquía entre China, Rusia y Estados Unidos, en donde Rusia no va a poder competir desde el punto de vista económico, comercial, ahí se va a recostar sobre China, pero sí va a
tomar decisiones desde el punto de vista militar. Pienso yo que también hay que interpretar estas acciones de Putin en este contexto, en la dimensión estrictamente militar, que es donde Rusia puede tener un estatus similar al que tienen Estados Unidos y China. Déjame, Leo, complementarlo, Marcelo. Ahora haciendo un análisis del tablero mundial, de las piezas, del nuevo orden. Efectivamente, si uno analiza que ya previo al COVID, para meternos en contexto, previo al tema COVID, ya en los organismos internacionales, multilaterales, se veía percibiendo una crisis de importancia, con una ruptura de Estados Unidos, es decir, patear el tablero del orden mundial en determinados organismos internacionales y multilaterales. Veníamos también de un Brexit en la Unión Europea que no salió el hermano más chico, no salió el hermano menor, salió uno de los grandes. A su vez hay que analizar los factores o los argumentos por el cual se gana ese referéndum del sí a salir de la Unión Europea, es decir, de no pertenecer a la Unión Europea. ¿Cuáles eran los argumentos que estaban en juego? Sumemos factores. Y después, para decirlo resumido, viene el COVID. Claro. Y el COVID genera un desorden mundial a lo que ya se venía percibiendo que habían señales raras de lo que Marcelo plantea en el debate, lo cual estoy de acuerdo, que es esto de cómo estaba el orden mundial. Es decir, haciendo brevemente, viniendo de esta bipolaridad, posguerra fría, después de la Guerra Fría, esta especie de triunfo de las democracias liberales occidentales, pero ojo, en términos históricos, en términos de la línea de tiempo, estamos hablando de muy poco tiempo. Es decir, 10, 20, 30 años en el tablero mundial es muy poco tiempo. Y en los últimos años ha habido un montón de efervescencia, que, retomando lo que decía, con el COVID ya todo el mundo estaba desorientado. Un desorden. Yo en el 2019 escribí esta frase de había una especie de desorden mundial. Y hay que reconocer que el más astuto ha sido Putin en cuanto a sus movimientos estratégicos. Y repito, esto es independiente de las atrocidades, para que sea todo muy respetuoso, desde la lectura geoestratégica del tablero mundial. Es decir, un occidente que venía en picada, que se entienda el término picada, que venía en picada de lo que se venía viviendo por una serie de factores que lo estamos enumerando, y un Putin expectante. Y hay otro expectante que es importantísimo, que siempre son astutos, y lo charlábamos con Marcelo con un café de por medio, que son los chinos. China, ¿qué preguntan en todos los programas cuando se habla de Ucrania? ¿Quién es el ganador y el perdedor? Hay una respuesta obvia, todos pierden con la guerra. Claro. Pero hay una respuesta técnica. Hay unos que están ahí quietitos y mirando, que son los chinos. Y los chinos se abstienen en las votaciones por razones obvias que tienen que ver con sus asuntos regionales, por llamarlo de alguna manera. Claro. Pero los chinos están expectantes, no intervienen de forma activa, tampoco rechazan de forma enérgica, pero están esperando. Y te puedo asegurar que son los que menos se están perdiendo hoy. Claro. Porque están fuera del juego, pero adentro del juego. Los demás están muy adentro del juego. Okay. Alemania, por ejemplo, es muy dependiente Europa de la energía, del gas que le mandaba a Rusia, que por razones ideológicas Europa prefirió decidir el camino de empezar a neutralizar sus centrales nucleares, porque hay que andar en bicicleta, hay que ser verde, y es muy bonito. Pero un día, ¿saben qué? Pasa lo impredecible. El discurso es precioso, pero la energía es necesaria. Y un día pasa lo impredecible. Y Merkel mandó a cerrar las centrales nucleares, y hoy no pueden jugar tan fuerte porque el Nord Stream 2 iba a alimentar de gas a Alemania. Y entonces los alemanes están un poquito atados en sus posturas. Entonces, juegan pero no tan fuerte, porque son dependientes de otros factores. Claro. En cambio, China no. China no tiene dependencia. De hecho, Rusia es... China es un monstruo al lado de Rusia. Rusia, como dice bien Marcelo,
no quiere dejar de ser un jugador importante en el tablero y nos lo está demostrando. Ahora, el monstruo es China, monstruo en el sentido de Sí. economía, en el sentido también militar, etc. Y está expectante. No, Así que ese es un elemento muy importante tener en cuenta. no, y que yo lo que quería decir es que he aprovechado bien todo, porque o sea, se han planteado delante de todo el mundo como incluso lo que van a ser capaces de entablar como mediadores entre los dos países para tratar de solucionar el problema. De hecho, creo que se ofrecieron hace poco, pero sí, nosotros podemos ayudarlas a solucionar el problema y a ver qué sucede y quedar bien Sí, de sí. lado y lado y saber de que ellos, evidentemente, como tú dices, que va a quedar reforzado. Y ahora, por otro lado, evidentemente, que se pueda analizar, eso es un punto que yo quería tocar del impacto que pueden tener justamente las sanciones en Rusia, pero que también pueden tener impacto en Occidente. El caso que se está viendo con Estados Unidos y el acercamiento que está teniendo otra vez con Venezuela, que hasta hace poco a Venezuela tenía sanciones, había sido prácticamente, se sabe que en Venezuela era, o sea, prorrusa con cierta incidencia de rusos en el mismo país y que ahorita Estados Unidos se quiere volver a acercar porque ve como una opción, hey, Venezuela puede ayudarnos a surtirnos de crudo. Capaz no al nivel de Rusia, lo que produce Rusia, porque es inviable, sobre todo con el estado actualmente de PDVSA, pero que es una opción y que es necesario y que justamente a nivel, por ejemplo, latinoamericano, vuelve a cambiar el panorama nuevamente. Porque si se vuelve a acercar Estados Unidos a Venezuela, a nivel interno no sé qué sucederá, pero por lo menos a nivel internacional saca a Rusia del juego. Eso yo lo consideraba en algún momento, porque si Ucrania es importante para Rusia, Venezuela es importante para Estados Unidos, justamente por la cercanía. Entonces, eh, yo creo que sí, que hay un cambio muy grande en el panorama, pero también un punto que yo creo interesante, ¿no? Que es el punto interno dentro de Rusia, porque así se está viendo últimamente, en los últimos días, de que Rusia a nivel interno, no todo el mundo está contento con lo que está pasando, porque evidentemente muchos han visto las sanciones como, no sé qué está pasando, pero me están cerrando las tiendas, no puedo pagar con tarjeta, hay colas para sacar dinero en los supermercados, en los cajeros, no puedo comprar comida. ¿Eso es aguantable internamente o también hay alguna manera de que se está jugando precisamente a que se desestabilice el gobierno ruso desde dentro como manera de presión para que se solucione el conflicto? Porque esa es otra de las lecturas que yo creo que se le podría dar a la situación, de lo que podría justamente con las sanciones o de la manera en cómo Occidente está generando presión en el conflicto. Por otro lado, también, para analizarlo, también eso ha generado sentido de pertenencia. No sé si vieron, por ejemplo, la noticia que era un atleta ucraniano que aparece con una Z, que ha sido el símbolo bueno, de todos esos puntos que habló Marcelo, de la representación de Putin, del dialecto de Putin dentro del país, y que ha No, que le generado llaman Operación Z. Le Operación llaman Z, Operación Z. exactamente, y que ha generado el sentido de pertenencia dentro del mismo país. Ahora, ¿qué puede generar? O sea, ¿cuál es su opinión con respecto a eso? Porque yo diría que 50-50. También estamos hablando de Rusia, que es un país muy grande con muchísima población de por medio. Pero que evidentemente yo diría, a día de hoy, yo no creo mucho en las encuestas que han salido, que es 90 que creen que está bien la invasión ucraniana, yo dudo mucho eso. Pero yo creo que a la larga, yo no sé si eso sí va a impactar a Putin, lo que a nivel interno más que todo. ¿Es factible o no es factible? ¿Qué creen con respecto a eso? Sí, es muy interesante lo que planteas, Leo, porque es una hipótesis razonable el pensar si el poder de Putin puede debilitarse como consecuencia del conflicto. Ahora, por parte de la población, como bien decías vos, creo que uno no puede confiar en las encuestas que hablan sobre un supuesto apoyo popular al nacionalismo exacerbado de Putin. Y por otro lado, no podemos desconocer que más allá de ese nacionalismo, y lo citaba antes Adriano, hay millones de rusos y ucranianos que están vinculados por lazos familiares. De modo que esos nacionalismos creo que son propios de los nacionalismos xenófobos de cualquier país, que me parece que no son mayoritarios, así como existe en la Argentina o puede existir en Venezuela o en China o en Rusia o en Estados Unidos, me parecen que son minoritarios. Y me da la impresión que también en Rusia y en Ucrania pasa lo mismo. Hay es mucho más fuerte el lazo histórico, cultural, étnico entre rusos y ucranianos que lo que puedan plantear los nacionalismos de uno y otro lado. A mí me parece que habría que pensar en cuanto a la eventual debilidad del poder de Putin
que pensar cómo reaccionan quienes tienen ese gran soporte, que son los millonarios rusos, los nuevos oligarcas que tanto se habla, que tienen inversiones en Occidente, particularmente se habla de Londres, pero que están también diversificados en muchos otros lugares. Hay que ver si se produce algún resquebrajamiento del apoyo que ellos le dan a Putin, porque hay que entender que ellos se han hecho millonarios a la sombra de Putin, del mismo Claro. modo en que Putin se ha podido hacer millonario también, lavando dinero a través de ellos. De modo que ahí hay una alianza muy fuerte, y a mí me parece que una eventual debilidad del poder de Putin no vendría por el lado del pueblo, sino que probablemente venga Claro. o no de parte de este gran soporte que tiene de los sectores fuertemente capitalistas, millonarios de Rusia. Pero es una hipótesis plausible, es una hipótesis que no podría, no debiera dejarse de lado. Claro. Bueno, yo creo que ya para ir cerrando, pues ya llevamos bastante tiempo de capítulo, sí me gustaría sobre todo, yo diría que darle un cierre en cuanto a las conclusiones, ¿no? Porque evidentemente, o sea, si uno analiza el punto de vista humano, claramente los grandes afectados, independientemente de lado y lado, son las personas que viven ahí y la cantidad de muertos civiles que hay a día de hoy, que son lamentables, pero que a la larga, evidentemente, en un mundo tan globalizado como el que vivimos el día de hoy, todos nos hemos afectado de una manera u otra, sea directamente con la subida del precio del petróleo, subida de la luz, con cualquier cosa. Y que yo creo que a la larga este tipo de problemas, sobre todo tras una pandemia, lo que está haciendo es resquebrajar tanto Occidente a niveles de poder, a niveles de los estados, y que no se sabe hasta qué punto va a llegar, ¿no? Y quería saber más que todo, ya para así culminar, qué conclusión le pueden dar, cuál es, sobre todo de aquí, obviamente completamente imprevisible, pero de aquí en adelante, ¿cómo vislumbra lo que puede llegar a pasar con el conflicto? ¿Qué situación creen ustedes que puede ser la más plausible? Bueno, Leo, para cerrar, algunas ideas de cierre. Desde el punto de vista estrictamente del conflicto bélico, es impredecible. Es impredecible, sería imprudente decir cómo va a terminar la película. Porque, como dijimos anteriormente, cualquier chispa puede hacer explotar otra cosa. Entonces, desde el punto de vista bélico, no quiero ser imprudente decir cómo puede terminar la película. Ahora, sí estaría interesante hacer una reflexión acerca de que aquellos que predecían el fin de la historia se equivocaron. Que un cisne negro puede aparecer siempre, que lo impredecible puede aparecer siempre, que un líder con sus características, nos guste, no nos guste, como querramos llamarle, puede tomar decisiones que acarrean una serie de consecuencias, también puede pasar. Aquellos que también decían que las guerras tradicionales se iban a dejar de llevar a cabo también se equivocaron. Aquellos que pensaban que la política iba a ser solamente las redes sociales dejaron de ver que hay consecuencias reales en el mundo real tremendas. Es decir, un poco la conclusión es, hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia en justamente aquellas predicciones, porque todo lo que la mayoría de aquellos que formulaban estas predicciones se han equivocado. Sigue habiendo guerra tradicional, sigue habiendo un tanque en la calle de una ciudad, sigue habiendo misiles, sigue habiendo relato, sigue habiendo guerra cultural en los relatos de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sigue habiendo una alta dependencia de los recursos naturales, y vos bien dijiste, la consecuencia más grave para los que no intervienen directamente en ese conflicto van a ser los precios de la energía. Entonces, hay que ser muy, muy prudente, lo digo por tercera vez, con las predicciones, porque todo lo que se dijo que no iba a pasar más, se equivocaron. Y tenemos guerra real, no guerra por Twitter, tenemos misiles reales y tenemos una serie de consecuencias reales. Entonces, esa es un poco la primera conclusión. Y por último, la conclusión geoestratégica, hay que ver cómo se reacomoda el mapa. Estamos en pleno proceso de desorden para ver cómo se reacomoda el equilibrio mundial. Me atrevo sí en esto a decir que Occidente está desorientado. No creo que esté desorientado China, y probablemente China y Rusia ya tenían conocimiento de estas maniobras mucho antes de lo que se ejecutaron. De hecho, hay informes de inteligencia
de que la propia China le pidió a Rusia no se muevan hasta después de los Juegos Olímpicos de invierno. Hay informes de inteligencia que dicen eso. Entonces, Rusia y China estaban más preparadas que la desorientación reinante en Occidente por todos los factores y elementos que hemos ido mencionando en la charla. Con lo cual, yo creo que este desorden, por ahora, no nos tenemos que atrever a decir cómo se va a terminar de acomodar. Estamos en pleno movimiento de piezas. Claro. Falta tiempo para ver cómo se terminan de acomodar las piezas. Claro. Bueno, yo diría dos breves comentarios también para cerrar mi participación, Leo. El primero es que si hay un país al que no le conviene una tercera guerra mundial ni una escalada del conflicto, consecuentemente, es China, porque China tiene su estrategia apuntada a la nueva ruta de la seda. Entonces, y allí ha hecho acuerdos con países de Europa, con países de América Latina, con países de África, etc. De modo que a partir de este razonamiento, me parece que Putin va a avanzar hasta que China diga, bueno, hasta acá llegás, no más de esto, porque ya a partir de acá me complicás mis intereses. Y el segundo comentario es que me parece que Occidente va a entregar a Ucrania, va a ser la prenda con la cual van a entregar. Sí, yo estoy de acuerdo. Claramente. Estoy de acuerdo con eso. Sí. Yo creo que lamentablemente Ucrania va a terminar siendo un peón más de la situación porque no... A ver, esto va a sonar feo, pero es despreciable dentro de todo y que a la larga no le conviene a nadie meterse en un problema de esa magnitud. Ya se verá cómo evoluciona, como dice Adriano, desde el punto de vista estratégico y cómo se reorganiza el mundo, pero que evidentemente Ucrania va a ser uno de los sacrificados, sí, yo estoy completamente de acuerdo con eso, Sí. que lastimosamente lo es, porque la verdad que mucha gente que estoy seguro que la está pasando muy mal con lo que está sucediendo, ¿no? Pues nada, muchas gracias por asistir. Yo creo que más adelante deberíamos hacer otro capítulo ya retomando con todo lo que suceda, porque con la velocidad que están pasando los acontecimientos, lanzamos este capítulo y ya la semana siguiente tenemos, ¿cómo se llama? Por semana vamos a tener novedades. Ya, por eso mismo. Entonces, pues nada, muchísimas gracias y bueno, invito a todos los oyentes que dejen sus comentarios y sobre todo sus preguntas para poder estarlas respondiendo, ¿no? Así que nada, buenas tardes y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias también, Leo. Muchas gracias por la entrevista.